En torno al año 930, Ahmad ibn Buya y sus hermanos, antiguos pescadores, se unieron al ejército local y se convirtieron en guerrilleros autónomos. Aprovechando la anarquía entre abasíes y samaníes, cruzaron Irán y establecieron el emirato buyida en Fars. En 945, tomaron Bagdad y derrocaron al califato abasí, aunque mantuvieron la figura simbólica del califa abasí sunita. Mientras tanto, los chiitas fatimíes dominaron el Magreb y los samánidas controlaron el este de Persia, Afganistán y Pakistán. El emirato buyida, fundado por Ahmad ibn Buya, duró aproximadamente un siglo. Ahmad recibió el título de Muizzal Dobla, que significa glorificador del Estado, y organizó su nuevo reino como una confederación familiar hereditaria. Sus hermanos se repartieron el vasto territorio como emires, y Ahmad se tituló a sí mismo Amir al-Umara, o emir de emires. Sin embargo, estos no fueron tiempos tranquilos, ya que las disputas entre chiitas y sunites eran constantes, y los buyís intentaban poner orden actuando como árbitros. Para evitar conflictos con ambos bandos, los buyidas solían nombrar a cristianos o judíos en altos cargos en lugar de a musulmanes. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo los buyidas, fatimíes y samánidas moldearon la historia de Oriente Medio y el norte de África. Además de los samánidas, los buyidas también tenían como enemigos a los emiratos de Alepo y Mosul, fundados por los hamdánidas, antiguos oficiales abasíes de tendencia chiita. También había soldados turcos asentados por todo el territorio. Como los samánidas, los buyidas eran grandes admiradores de la cultura antigua persa y durante su gobierno revivieron muchos símbolos y prácticas de la dinastía sasánida, incluso retomaron el título de Sansá, que significa literalmente, rey de reyes. En 969, el califato fatimí conquistó el emirato Ixida, que gobernaba Egipto y partes de Arabia y Siria. Los fatimíes, que eran musulmanes chiitas de la rama ismailí, esperaban la llegada del Mesías Mahdi, un descendiente directo de Alí y Fátima, quien traería una era de igualdad y justicia. Este califato había estado a punto de ser aniquilado por un revolucionario llamado Abu Yazid, quien lideraba tribus de bereberes montado en un mulo blanco. En 947, los fatimíes lograron derrotarlo y lo apodaron el Anticristo. Con la conquista de Egipto, los fatimíes establecieron su capital en Fasta, que posteriormente se conoció como El Cairo, una ciudad ubicada en el delta del río Nilo, cerca de las pirámides de Giza. El Cairo se convirtió en un centro de arte y conocimiento. Floreció la falsafa, o filosofía islámica, y se fundó la Madrasa de Al-Azhar, una escuela islámica que, pese a su nombre, no tenía nada que ver con trucos de magia. También se construyó una mezquita importante con el mismo nombre. El problema principal era que la mayoría de la población egipcia era sunita, lo que provocó numerosas revueltas contra los gobernantes chiitas. Además, había un gran contraste social entre la clase dirigente, que vivía en la opulencia, y las clases bajas, que sufrían hambrunas y epidemias. A pesar de estos problemas, el Egipto fatimí se convirtió en un centro importante del comercio mediterráneo, con puertos como Alejandría y Damieta. Había mucho contacto con comerciantes italianos y una notable tolerancia hacia el cristianismo y el judaísmo. El comercio principal incluía esclavos negros y oro extraído de minas sudanesas, conseguidos gracias al comercio transsahariano. También comerciaban con lino, algodón, aceite, jabón, cera, tintes, pimienta y canela. Además, había mucho comercio con la India a través del Mar Rojo, y muchos misioneros fatimíes empezaron a predicar en Yemen, donde se creó la dinastía del sultanato de los Ulayíes. Durante el reinado de Malik Said, se conquistaron Siria y el Hiyaz. Su visir, Nizam al-Mulk, promovió las madrasas, unificando el mundo musulmán. Tras la muerte de Malik Said, surgieron rivalidades familiares y territoriales. Muhammad al-Ghazali, un ulema de Bagdad, tuvo una crisis de fe, se renovó con el sufismo y escribió El renacer de la ciencia religiosa, influyendo en el Islam. Durante el reinado de Al-Mustansir, el ejército fatimí compuesto por diferentes facciones se enfrentó, llevando a una anarquía que duró varios años. Los selyúcidas aprovecharon para robar territorio hasta que Bedir al-Yamali controló la situación. En 1094, el califa fue sucedido por al-Mustali, con la influencia de al-Afdal. Hassan ibn Sabah,
incómodo con el ambiente de El Cairo, se retiró a la fortaleza de Alamut. Ellos apoyaban el nombramiento de Nizar, y tras su asesinato se rebelaron contra los fatimíes, siendo llamados nizaríes. También conocidos como hachisín, se dice que tomaban hachís para realizar asesinatos, aunque esto podría ser una leyenda. La palabra asesino deriva de este término. La primera cruzada comenzó en 1096, y aprovechando la división de los selyúcidas, los cristianos fundaron 4 estados en Tierra Santa. Los selyúcidas no se unieron y los nizaríes declararon la guerra a los sunites. Los atabeks, tutores militares, ganaron poder, aumentando los conflictos internos. En 1128, Imad al-Din Zengi conquistó Alepo y el condado de Edesa, desencadenando la Segunda Cruzada. Su hijo Nur al-Din se alió con Damasco, tras varias victorias, hizo a los damasquinos vasallos. Sledino, un kurdo, se convirtió en el líder más poderoso de Oriente Próximo tras la muerte de Nur al-Din en 1174. Destruyó el califato fatimí en 1171 y logró una gran victoria en la batalla de los Cuernos de Jetín en 1187, recuperando Jerusalén. Esto llevó a la Tercera Cruzada, que solo consiguió tomar Acre y Jaffa. En Marruecos, los almohades, liderados por Ibn Tumart, surgieron como un movimiento más fundamentalista que los almorávides, prohibiendo lujos y música. Aprovechando la división, tomaron control de Al-Ándalus, destacando la figura del filósofo Averroes. En 1212, comenzaron a declinar tras la batalla de las Navas de Tolosa. Su dominio se fragmentó en reinos como el Nazarí de Granada y el Sultanato Benimerín. El Sultanato Gúrida, surgido en Afganistán, se expandió hasta la India bajo Muhammad de Gur, antes de que Qutb-ud-Din Aibak creara el Sultanato de Delhi. Los califas abasíes, bajo al-Nasir, reorganizaron su estado antes de ser reducidos por los corasmios. Sledino protegió su territorio, construyó la gran ciudadela de El Cairo, y resistió intentos de asesinato. Tras su muerte, las cruzadas continuaron, con la Sexta Cruzada logrando un acuerdo pacífico para Jerusalén en 1229, antes de ser reconquistada en 1244. El sultanato ayubí cayó en manos de los mamelucos en 1250, antes de la llegada de los mongoles, que cambiarían radicalmente el panorama político. Entre el año 1256 y 1517 el ilcanato mongol y los mamelucos de Egipto presenciaron grandes conquistas y destrucción. Gengis Khan y sus descendientes, como Ogodey y Hulagu, arrasaron ciudades y masacraron poblaciones, culminando con la toma de Bagdad en 1258. Los mamelucos, liderados por Qutuz y Baibars, detuvieron a los mongoles en la batalla de Ain Jalut en 1260. Hulagu fundó el ilcanato en Persia, mientras los mamelucos, como Baibars y An-Nasir Muhammad, consolidaron su poder en Egipto. Este periodo también vio la construcción de importantes mezquitas y madrasas en El Cairo, como la mezquita de Al-Nasir Hassan y el bazar de Han el-Jalili. La influencia mongola en la región disminuyó cuando Ghazan se convirtió al Islam en 1290, y el declive de los cruzados culminó con la captura de Trípoli y Acre en 1291 por los mamelucos. Hacia 1300, Anatolia se dividió en mini reinos, uno de los cuales fue el de los otomanos. El ilcanato se desintegró en 1336 debido a luchas internas, dando lugar a pequeños reinos. En 1370, Tamerlán estableció el imperio timúrida, controlando el Oriente Medio y parte de la India. Los otomanos cruzaron a Europa, reduciendo el imperio bizantino. En 1400, la dinastía Burí asumió el poder del sultanato mameluco de Egipto. Tamerlán murió en 1405, y su imperio se fragmentó en Karakoyunlu y Akakoyunlu. En 1453, los otomanos conquistaron Constantinopla. El sultanato mameluco prosperó bajo Qaid Bey, pero declinó tras su muerte. En 1517, Selim I de los otomanos conquistó Egipto. Aprovechando las guerras mongolas, Ismaili fundó Persia Safávida en 1500. Para 1527, el mundo musulmán incluía el imperio mogol, Persia Safávida, los otomanos, y varios estados en el norte de África. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico donde los buyidas, fatimíes y samánidas dejaron su huella en Oriente Medio y el norte de África. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos.
Hasta la próxima aventura.